Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es cuando el primarca Lionel Johnson de Los Ángeles Oscuros le dice su famosa frase a su hermano traidor, el primarca Conrad Kurz de los Amos de la Noche. Intro y empezamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es el relato Savage Weapons y el contexto. Estamos en medio de la Cruzada de Tramas, una terrible guerra en el sector Tramas, en el brazo oriental del Imperio, que involucra por un lado a los lealistas, liderados por el primarca Lionel Johnson y su legión, Los Ángeles Oscuros. Por otro lado, se encuentran los traidores, liderados por el primarca Conrad Kurz y su legión, Los Amos de la Noche. Esta guerra es muy importante porque involucra a dos legiones muy poderosas. Por un lado tenemos a Lionel Johnson, que tiene al completo a su legión de Los Ángeles Oscuros. Él estuvo distraído por culpa del Señor de la Guerra en un conflicto con Xenos y humanos aliados con Xenos, y por eso no pudo participar en lo que fue la masacre del desembarco de Itzban V. Por otro lado, tenemos a la Legión de los Amos de la Noche, que está muy poco mermada. La mayoría de las legiones traidoras sufrieron por bajas dentro de sus propias legiones, porque hubo elementos leales que en Itzban III fueron purgados, y esa guerra en Itzban III les costó mucho a las legiones traidoras, pero no a los Amos de la Noche, porque los Amos de la Noche en su totalidad se mantuvieron fieles a Conrad y traicionaron al Imperio. Por eso la Legión de los Amos de la Noche es muy poderosa, y es esta la razón por la cual el Señor de la Guerra Horus decidió utilizarlos en esta guerra en el sector Tramas para distraer, mantener alejado a Lionel Johnson de otros frentes de batalla. Una legión poderosa contra otra legión muy poderosa, para así mantenerlos en una batalla larga y desgastante. Y aquí estamos, en este momento en el que la guerra se ha estancado un tiempo largo. Los Ángeles Oscuros han tenido victorias, los Amos de la Noche han tenido victorias, y ambos primarcas se reúnen para tratar de poner fin a este conflicto que los ha estado empantanando durante mucho tiempo. Vamos a leer el extracto. Lionel Johnson desembarcó en el planeta de Zawalza, escoltado por dos de sus hijos, Corswain y Alajos, tal como había pactado con su hermano Conrad Kurz. Se dirigió hacia unas extrañas construcciones. Allí se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que ese planeta era una base de operaciones desde la cual los Amos de la Noche dirigían su guerra contra los Ángeles Oscuros, y estaban fortificándola. Corswain tuvo que tragar saliva para luchar contra la sensación de asombro que lo invadió al ver lo que tenía delante. Era un dios cadavérico, con una armadura de color negro intenso, y cada uno de los dedos de sus guantaletes rematado con una enorme hoja afilada y cargada de energía, tan larga como una guadaña. El cabello negro, a merced del viento, se agitaba alrededor de aquel rostro sepulcral. Los cráneos encadenados repicaban contra las placas de armadura cubiertas con escrituras rúnicas en las que se detallaban las matanzas pasadas y se celebraban las atrocidades cometidas contra el imperio de la humanidad. Aquel cascarón vacío de una antigua nobleza, aquel espectro enjuto, no era más que la sombra de un príncipe. Sus dientes eran todos colmillos cuando le sonrió, al mismo tiempo que abrió los brazos hacia el león para ofrecerle un abrazo de bienvenida. ¡Hermano!, lo saludó Conrad Kurz con voz sibilante. La sonrisa del señor de la octava legión era algo viperino, propia de un depredador, con la misma ansia devoradora de éste, sin fingimiento alguno. «Te he echado de menos». El león titubeó. Se llevó las manos al cuello y soltó los sellos del casco para quitárselo. Su rostro estaba marcado por una expresión de sorpresa absoluta. A pesar de todo, aquella era la cara de un ángel,
pero no las hermosas y beatíficas mentiras de los antiguos mitos religiosos, sino la verdad desvelada de los artistas de Terra. Era un rostro que podría haber sido tallado en mármol oscuro, con los ojos de color esmeralda, de una profundidad conmovedora. A los ojos de Corswyn, Kurz era una criatura patética y de aspecto fúnebre comparada con su señor. Era un ser escuálido que se enfrentaba a un señor de los caballeros. Unas zarpas que se enfrentaban a la espada de un príncipe. «Kurz», le preguntó el león con voz resonante, cargada de incredulidad. «¿Qué es lo que te ha pasado?» El amo de la noche hizo caso omiso a la pregunta y habló con una falsedad tan tremenda que hizo que Corswyn le chirriaran los dientes. «Gracias por venir. No sabes lo que me alegra verte». El león desenvainó su espada en un movimiento limpio y deliberado. Ni se puso en guardia ni amenazó al otro primarca. En vez de eso, aferró con los dos guantaletes negros la empuñadura a la altura de la cara y miró a Kurz por encima de los aguilones. «Te lo preguntaré una vez, y solo una vez. ¿Por qué has traicionado a nuestro padre?» «Yo quiero preguntarte algo, hermano», le respondió Kurz con una sonrisa malévola, que dejaba al descubierto de nuevo los dientes afilados. Los ojos penetrantes del primarca mostraban un brillo intenso, antinatural, como una enfermedad secreta. «¿Por qué no lo has hecho tú?» El león bajó la espada para acabar con el saludo. Ya había presentado sus respetos a la manera de los caballeros. «Nuestro padre me ha encargado la tarea de llevarle tu cabeza a Terra». «Nuestro padre no ha dicho nada semejante, porque está escondido en sus mazmorras, reuniendo todos los secretos del universo, pero sin compartirlos con nadie. Lorgar y Magnus han visto todo lo que nuestro padre quería ocultar, así que no te protejas con una pequeña mentira, como si fuera un escudo. Lion, eres el mastín de Dorm, y estás en la franja este, solo porque él te lo ha ordenado». Kurz se pasó la punta de la lengua por los afilados dientes. «Venga, hermano, al menos seamos sinceros entre nosotros. Conozco a Dorm». Y al decirlo, Kurz mostró de nuevo su sonrisa cadavérica. «Te envió para que hicieras lo que él no se atrevía a hacer. No he venido aquí a pelearme con palabras, Conrad. He venido para acabar con esta guerra». El amo de la noche meneó la cabeza con un gesto negativo. Su pálido rostro tenía una tonalidad grisácea bajo la luz de la luna. Los labios eran la única muestra de color en aquella cara, y eran de un azul sin sangre alguna. «Habla conmigo, hermano, escúchame, respóndeme, y luego decide si debemos continuar con esta guerra. No vas a lograr que cambie de bando con esa lengua traidora tuya». Kurz asintió, sin mostrarse sorprendido en absoluto. Su vil fachada se agrietó durante un segundo, y dejó a la vista el guerrero que había sido antaño, quizás jamás puro, jamás libre de tormento, pero capaz de una emoción que fuera más allá de aquella condescendencia amarga. Las tensas líneas de dolor desaparecieron de su frente, y la mueca burlona de serpiente abandonó sus labios. Su voz todavía sonó ronca, rota, pero llevaba en ella una nota de pesar. «Lo sé. Así que, ¿qué daño puede hacer que hablemos por última vez?» El león asintió. «Esperad aquí», ordenó a sus hijos. «No tardaré en volver». Hacemos un corte. Aquí podemos ver cómo fue la primera parte de la reunión entre Lionel Johnson y Conrad Kurz, y cómo Lion quedó tan sorprendido de la apariencia demacrada y enfermiza en la que se encontraba Conrad. Y es que, a pesar de que Conrad jamás se convirtió en un adorador del caos, ni fue corrompido por este, toda su vida, toda la forma en la que vivía y realizaba sus acciones, en cierto modo, lo iban corrompiendo y convirtiéndolo más en un monstruo que en un ser humano. Hay que recordar que todos los primarcas tienen esencia del warp, y aunque Conrad no se haya rendido a los poderes ruinosos, su propia esencia warp se fue pervirtiendo y corrompiendo por sus propias acciones profanas y crueles. Por eso Conrad se lo veía de esa manera tan monstruosa ya en ese momento. Y esto dejó muy sorprendido a Lion.
La conversación es muy muy interesante porque podemos ver cómo Lion en cierto sentido todavía tenía esperanzas de que su hermano no fuera este monstruo horrible, y podemos ver esa personalidad burlona que tiene ahora el acechante nocturno, de cómo se burla de su hermano en cierto sentido, al querer tratarlo de manera amistosa después de haber pasado 2 años de guerra horrible y sangrienta. Es muy muy interesante ver las personalidades de estos dos primarcas. Lion estoico, rudo, respetando las tradiciones de su capítulo, haciendo incluso una señal de respeto hacia su hermano como hacen los caballeros al saludarlo, con su espada en su frente, y vemos cómo se burla y se ríe el demacrado Conrad, esa personalidad tan perversa que tiene. Son dos figuras tan antagónicas, el caballero y el monstruo. Simplemente hermoso. Luego hay un momento en el que los hijos de Lion y los hijos de Conrad tienen una charla, Sevatar, Corswain, pero regresan los primarcas. Ellos habían tenido una pequeña charla aparte, no sabemos qué se dijeron, pero aparentemente hubo un mensaje de Horus para el león, y ahora vamos a ver cómo sigue esta reunión de hermanos. Los guerreros se quedaron callados cuando sus señores regresaron. Todavía estaban algo lejos, pero lo suficientemente cerca como para que se les oyera. El león saludó a sus guerreros con un gesto de asentimiento. Ellos respondieron al saludo, formando la señal del Aquila sobre sus tabardos. Kurs no prestó atención a sus hijos, mientras seguía hablando con su hermano. Horus en persona me encargó que te transmitiera estas palabras, le dijo. Si el amo de la noche había tenido un aspecto cadavérico momentos antes, en ese instante parecía recién exhumado. Los ojos del primarca, el poco blanco que le quedaba alrededor de sus grandes pupilas negras, estaban inyectados en sangre hasta el punto inhumano. Su rostro enjuto estaba cubierto por una leve capa de sudor frío, y un pequeño reguero de sangre oscura le salía de la nariz. Se la limpió con el dorso del guantalete. Armas salvajes, todos nosotros, y no se nos puede blandir sin que tenga algún tipo de coste. Eso es lo único que la historia verá de nosotros, incluso de ti, Lion, incluso de ti. El león movió la cabeza coronada con un gesto negativo. Subestimas el imperio de nuestro padre. Y tú lo sobreestimas la humanidad. Míranos, fíjate en cómo nos hemos enfrentado durante los últimos 2 años aquí, en el vacío. Una cruzada entre 2 legiones e incontables mundos, y no ha hecho nada más que empezar. Me has perseguido a lo largo de estos 2 años, a través de un centenar de campos de batallas. ¿Y por qué nos vemos ahora? ¿Por qué yo he querido? El león lo admitió con un leve gesto de asentimiento. Te escondes igual que las alimañas que huyen cuando llega la luz del sol. Kurs se encogió de hombros, algo perceptible en un leve alzamiento de sus sombreras. Hermano, jamás llegarás a Terra a tiempo para defenderla. La disformidad no te dejará hacerlo. Esta cruzada no te dejará hacerlo. Yo no te dejaré hacerlo. ¿Crees que los archivos de las generaciones futuras hablarán bien de ti por tu ausencia? Kurs detuvo su diatriba un momento y se limpió otro reguero de sangre. O los descendientes humanos de este imperio se fijarán en los hechos y susurrarán sobre tus dudas. Se preguntarán ¿por qué no estabas presente para defender el trono? Y comentarán las probables mentiras que se contarán sobre que el león no era tan leal y tan fiel como el poderoso y perfecto Rogaldorn. Quizás el león y sus ángeles oscuros esperaron en lo más profundo del espacio, atentos a la escucha, y decidieron unirse a la lucha solo cuando hubo un vencedor claro. Los ojos del amo de la noche destellaron en una expresión que tanto era pesar como diversión. Ese es tu destino, Lion. Ese es tu futuro. Perdóname, hermano. Kurs inclinó cabeza hacia un lado. ¿Por qué? Corswain no había apartado la mirada,
de los dos primarcas, pero no llegó a ver lo que ocurrió. Tal fue la velocidad a la que se movió el primarca. Un momento antes, los dos hermanos estaban hablando. El león tenía la mirada fija en el suelo, en actitud meditabunda, y a Kurz le brillaban los ojos febriles, mientras le aseguraba que ese era el innoble destino que le esperaba. Un momento después, el rostro de Kurz estaba contraído en un tremendo rictus de dolor, y la sangre le salía a chorros entre los dientes apretados. El león empuñaba con firmeza la espada, que estaba enterrada hasta los gavilanes en el estómago de su hermano. Más de 1 metro de acero brillante y manchado de sangre salía en la parte posterior de la armadura de Kurz. Por un ataque tan deshonroso, le susurró el león, pegando su rostro a la pálida cara de Kurz. No me importa quién sepa la verdad, hoy, mañana o dentro de 10.000 años. La lealtad es mi propia recompensa. El león sacó la espada de un tirón y el amo de la noche se desplomó de espaldas. Y terminamos. Así fue como el primarca Lionel Johnson le dijo su frase famosa a Konrad Kurz. Creo yo que este extracto nos permite ver a profundidad las diferencias entre ambos primarcas y cómo son prácticamente como el día y la noche. Por un lado tenemos a un Konrad Kurz, un ser monstruoso, enfermizo, cadavérico, atormentado por las visiones del futuro que él cree que no se pueden alterar, a pesar de que Konrad Kurz puede ver futuros mejores, pero él decide aferrarse únicamente como la verdad absoluta a esos futuros horribles y monstruosos, y le dice a Lion cuál es un futuro posible, un futuro que en realidad más o menos se cumplió, que es que en el futuro va a haber personas que crean que Lion tal vez no era tan leal ni tan perfecto como sí lo fue Rogal Dorn, que pondrán en duda la virtud y la nobleza del gran león. Pero acá lo tenemos a Lionel Johnson, que tiene la apariencia de un príncipe, de un ángel, de un gran caballero, un ser noble e imponente, que le dice: no me importa lo que piensen de mí los demás. No me importan las alabanzas, los honores, los reconocimientos. Para mí, lo único que importa es cumplir con mi deber. Por eso, dice, la lealtad es una recompensa en sí misma. No necesita nada más a Lionel Johnson, más que cumplir con su deber, con su obligación, con lo que es correcto. Podemos ver ahí la diferencia entre los primarcas, uno atormentado por el futuro y otro al que no le importa nada más que cumplir con sus obligaciones. Es maravilloso ver esta diferencia entre estos dos primarcas, tan diferentes como el día y la noche. Hay una parte, creo que era en Señor de los Primeros, me parece que era, en donde en la celebración de Ulanor, el emperador está hablando con Lionel Johnson y Lionel Johnson le dice al emperador: padre, ¿por qué hacemos este gran festejo y repartimos honores cuando todavía no ha terminado la Gran Cruzada? Todavía no hemos acabado con nuestros enemigos en toda la galaxia. Y el emperador le dice: hay personas, hijo mío, que necesitan las alabanzas, hay personas que necesitan los reconocimientos. Y el emperador lo mira a Lion: pero hay otras, hijo mío, que no las necesitan, que cumplen su deber sin necesitar esas alabanzas o reconocimientos. Ese es Lionel Johnson. Lionel Johnson no desea nada más que cumplir con su deber. Por eso ningún ser del caos, incluso cuando aparece Kairos, Tegedestino, y trata de ofrecerle algo a Lion, se dice: no puedo ofrecerte nada, es imposible, vos no querés nada más que cumplir con tus deberes. Es increíble, ese es Lionel. Y me parece uno de los mejores personajes en ese sentido, en lo incorruptible que es, de los primarcas leales. Sin más, gente, me despido diciéndoles: por favor, si les gustó el video, suscríbanse. Y si les dan muchos likes y visitas, voy a subir una pelea muy muy buena entre Lion y Konrad Kurz. Sin más, me despido. Adiós.